Puede haber muchas razones, puede haber muchas circunstancias, pero para nosotros eres tú, Jesús. Entonces el apóstol Pablo, aquí vamos acuérdense, 1 de Corintios, estamos allí, 1 de Corintios es el capítulo 3, vamos a 1 de Corintios capítulo 3, vamos allá. Primera de Corintios, capítulo 3. Y vamos a leer, capítulo 3, vamos a leer a partir de el versículo 21. Amén. Vamos a leer esta última parte del capítulo 3. Es muy interesante porque, fíjense, es muy interesante porque a mí me parece que allí hay una clave para entender algo que es fundamental. Vamos a leerlo primero y ahorita voy a explicar y después vamos a leer un capítulo, ¿vale? Vamos a leer, fíjense, vamos a leer el diagnóstico ahorita, el diagnóstico, la raíz y la fuente de una problemática que después el mismo apóstol trata en la segunda carta, ¿vale? Para que entendamos el panorama. Vamos a ver ahorita entonces el diagnóstico del apóstol Pablo, el consejo que el apóstol Pablo les da, cómo los ubica, y después vamos a ver lo que ocasionó esa problemática que ellos estaban viviendo. Entonces, vamos a leer desde el versículo 21, ¿vale? Entonces es 1 de Corintios 3, versículo 21, por si anotas allí y tienes tus apuntes para que pongas desde dónde vamos a leer. Vamos a leer 21, 22 y 23 y con eso vamos a terminar el capítulo 3 de 1 de Corintios. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. Vean qué interesante. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, fíjense, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Repetimos, lo volvemos a repetir. Así que ninguno se gloríe de los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Esas tres palabritas, todo es vuestro, son claves, amén, en lo que Pablo está diciendo. Acuérdense que ellos ya tenían un lenguaje, fíjense, un lenguaje peligroso. Ya saben cómo digo muchas veces esto que voy a decir. Voy a decir algunas cosas y tú tienes toda la libertad de considerarlas como todas, pues todo tú tienes la libertad de considerarlo, pero voy a tratar de decir algunas cosas como son y como van, ¿vale? Sin tratar de maquillar nada, porque es bien importante aquí distinguir los peligros que después, cuando esas cosas se instalan en la vida de los hijos de Dios, entonces después hay unas problemáticas que nosotros decimos, ¿por qué se llegó hasta ese punto? Fíjense, ¿por qué se llegó hasta ese punto? ¿Por qué esa persona permitió que la trataran así? ¿Por qué esa persona permitió que abusaran de ella? ¿Por qué esa persona permitió que la trataran tan mal? ¿Por qué esa persona incluso permitió que allí, fíjense, por qué permitió que la iglesia donde está le lastimen? No solo verbalmente, sino la lastimen físicamente. Yo no sé, yo sé que muchos no, pero yo les voy a decir, yo he tratado con personas
He tratado con personas que han sido lastimadas profundamente en las congregaciones. Han sido lastimadas de una manera terrible. Por esas cosas, fíjense que en otro aspecto, pero en nuestra plática de red que tenemos todos los miércoles a mediodía con los pastores de la red, había un punto que yo no tuve la oportunidad de opinar porque todos, gracias a Dios, estaban opinando cosas extraordinarias, entonces pues, yo estaba aprendiendo, pero yo estaba pensando, yo dije, qué importante es decir las cosas claras, qué importante es también desenmascarar lo que no es correcto y decirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces detrás de esas cosas que están mal, hay obviamente personas que están abusando y que están manipulando a la gente, están abusando de ellas, los están lastimando, los están hasta afectando psicológicamente. Y entonces no solo son fallas doctrinales, sino que detrás de esas supuestamente otras doctrinas se encubren corazones que tienen otras intenciones. Entonces por eso es importantísimo hablar de estos aspectos. Y es importantísimo ubicarnos de qué se trata el Evangelio. Porque además es importante que conozcamos, porque también nosotros podemos cometer errores y podemos causar afectaciones a personas. Nunca olvidemos, amigos que nos ves, si tú eres un pastor, eres un líder de una iglesia, en una congregación, yo siempre digo esto: tenemos que tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo, tenemos que tener conciencia de cómo lo estamos haciendo y tenemos que tener conciencia de con quiénes lo estamos haciendo, a quiénes le estamos hablando, a quiénes estamos enseñando, quiénes son ellos, qué tan importantes son, no para mí solamente, sino qué tan importantes son para Dios. Eso es bien importante entenderlo. Entonces, a mediodía platicábamos de la importancia de que ciertas doctrinas seamos claros y seamos contundentes y seamos hasta específicos en sacarlas, en desarticularlas de la vida de nuestros hermanos en Cristo Jesús, de decir claramente: eso es una falsa doctrina, eso es un error, ese sistema religioso te puede dañar, incluso llegar al punto, por la salud y la vida de los hijos de Dios, de incluso decir: si tú estás en un sistema así, sal de allí, porque puede hacerte un gran daño. Yo recuerdo, y lo he platicado en algunas ocasiones acá, que por algunos aspectos cuando el Señor me salvó y empecé mi vida en Cristo, obviamente fue hace algunos años, la verdad es de que mi entrada al cristianismo fue en un sistema religioso con unos conceptos que algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos no tan buenos, hasta cierto punto destructivos, que me causaron les voy a decir esto, me causaron un profundo daño. Yo por esto digo estas cosas, y por esto las abordo, cada que el Señor y que su Espíritu nos lo indica, yo lo abordo, y yo sé que a algunos no les gusta, y que algunos piensan que es una crítica. No lo es, ya lo dije, pero sí tenemos que ser claros, porque hay muchas veces un gran daño que se le hace a las personas. Yo lo viví. A mí me causó un gran problema mucho tiempo, algunas ideas erróneas, algunas distorsiones del Evangelio, y doy gracias a Dios porque en su amor y en su misericordia, pues podemos hoy verlo más claramente, podemos disfrutar el Evangelio, podemos disfrutar la iglesia, podemos disfrutar a nuestros hermanos en Cristo, podemos estar sanos y alegres de siempre poder ver a nuestra familia de Dios reunidos aquí en la tierra y no ver una carga, ni una pesadez, ni un problema cuando vemos la congregación, sino
sino disfrutarlo, sino alegrarnos y decir, ya voy a ver cuando nos vemos físicamente o cuando estamos aquí. Yo les digo que mi previo antes de verlos a ustedes, estoy tranquilo, me tranquilizo, me pongo muy nervioso, porque sé que voy a ver personas, aunque sea, en estos medios se le dice, aunque sea virtualmente, pero sé que nos vemos en el espíritu y nos sentimos en el espíritu y no crean, siento unos nervios, un gozo y digo, van a estar aquí, van a estar allí, voy a poder compartirles una palabra y siempre le pido al Señor que sea de ayuda, que los ayude, que los edifique, que los fortalezca, que haya una medida de la formación de Cristo en ellos. Entonces, es un disfrute, no sé si me explico, es un disfrute enorme, pero para muchas personas deja de ser un disfrute. Para muchas personas congregarse empieza a ser un dolor. Saludos, Pastor Mauro Céspedes, un abrazo hasta Uruguay. Allá la Garra Charrúa, un abrazo. Pastora Liliana, un abrazo. Y a todos los que nos ven, un abrazo a todos. Les amamos a todos, ¿vale? Entonces, para algunos ya no es un disfrute. Para algunos ya es dolor. Para algunos es una molestia muy grande. Algunos lo sufren mucho. Algunos entran a su congregación y nada más ven la imagen del pastor y ya hay un rechazo y uno se pregunta y con todo eso que esa persona está viviendo, ¿por qué sigue yendo a ese lugar? Y después los maltratan, o después los condenan, o después los juzgan, después los humillan, después los critican. Y las personas, hasta por amenaza, porque las propias doctrinas, ¿verdad?, que muchas veces enseñan, no permiten que la gente actúe en libertad, sino son doctrinas que en el fondo cierran todas las salidas y todas las puertas en que la gente se pudiera mover y se tienen que quedar allí porque si no, o pueden perder la salvación, o les puede dar una enfermedad, o un pariente se les puede morir, o pueden perder su trabajo, o están en condenación y tantas cosas. Y así es, gracias Adrián, gracias y así como lo hizo Adrián, me encantaría que varios, porque yo por eso dije en un principio, muchos de nosotros tenemos experiencias, ¿vale? Y no lo decimos, lo vuelvo a decir, por criticar, lo decimos para distinguir y para también dar una palabra de fuerza, de ánimo y de vida a nuestros hermanos, que se encuentran en esas condiciones y que ninguno de nosotros va a ir a sacar a nadie del lugar donde esté, pero si una palabra de vida, si Dios te da una palabra para romper y salir de un sistema religioso, yo te quiero decir que esa palabra, si Dios te da una palabra poderosa de vida para salir de un sistema religioso, tómala y sal de allí y vas a ver qué bueno es Dios, y de hecho vas a amar más a tus hermanos y vas a poder verlos hasta de una manera diferente. Dice Mirna, así es, dice, qué terrible es vivir en esclavitud religiosa, sí, es algo terrible. Ok, aquí el apóstol Pablo, estamos en los últimos 3 versículos de 1 Corintios capítulo 3. Fíjense lo que dice el apóstol. Dice, no se gloríe, ninguno, fíjense qué cosa tan fuerte, ninguno se gloríe en los hombres. Eso nunca lo deberíamos de olvidar. Eso nunca lo deberíamos de olvidar, lo repito, nunca. Porque hoy, por no entender eso, hay sistemas que promueven la gloria del hombre. Y voy a otro punto. Y después de eso, de que se promueve y se fomenta la gloria del hombre, porque, a ver, ¿por qué ninguno se debe de gloriar en los hombres? ¿Por qué? Así lo dice el apóstol, ¿vale? Lo estoy diciendo como lo dice el apóstol Pablo. Así que, dice Pablo, ninguno se gloríe en los hombres. ¿Por qué? Porque gloriarte en el hombre, pon allí, es quedar en una condición peligrosa. Fíjense lo que dice más adelante. Él lo explica. Porque todo es vuestro. Fíjate, porque todo es vuestro. Ese todo es vuestro
está en el entendimiento de la posición que tú tienes como hijo de Dios. Ok, esto que voy a decir, quiero que no me lo vayan a malinterpretar. Damos gracias a Dios por todas las autoridades delegadas, por toda esa gracia de ministerios que Dios ha regalado a la iglesia y que nos sirven, escuchen, y que nosotros honramos de una manera extraordinaria. Y cuando decimos honramos, es una honra saludable, espiritual, donde reconocemos no al hombre, sino reconocemos la enorme gracia que Dios le ha dado a sus hijos, como a ti, como a mí, porque el cuerpo se honra mutuamente. No sé si lo sepas, decía el apóstol Pablo, mira, si abres bien tus ojos, te vas a dar cuenta que si consideras al que está a tu lado como mayor que tú, eso te va a beneficiar porque él tiene unas enormes riquezas que te pueden a ti nutrir de una manera extraordinaria. Entonces, es correcta, es sana y es necesaria la honra. Pero aquí ya se había pasado un límite. Ya no era una honra espiritual sana por la gracia de la gracia que Dios había puesto en los ministros, sino que ahora ellos se gloriaban en los hombres. En otras palabras, mientras los hijos de Dios habían estado en una posición, fíjate la posición de los hijos de Dios, pon allí abajo, la posición en la que Cristo, la posición que tenemos en Cristo es que todo es nuestro. Fíjate, eso es lo que dice, porque todo es vuestro. Eso de todo es vuestro, ¿qué significa? Eso de todo es vuestro significa que Dios te ha puesto, fíjense, como hijo, como rey, como sacerdote, para administrar herencia, para ser, fíjense, un portador, por supuesto, de la propia vida de Dios en la tierra y en la vida de Cristo que ha sido impartida a ti. El Señor te ha dado todo. Y aquí el apóstol dice, pero tienes que tener cuidado, porque ¿cómo es posible que mientras tú eres un rey, ojo, mientras tú eres un rey y sacerdote, ahora te has hecho esclavo de los hombres? Ahora, en vez de que tú seas, fíjense, repito, un rey sacerdote y eches mano, vamos a poner el escenario maravilloso que seguramente tú y yo tenemos en las congregaciones y en la vida que disfrutamos. Ahora, ¿a qué me refiero? Ese escenario extraordinario donde nos amamos, donde nos respetamos, donde nos disfrutamos, donde agradecemos a Dios por la vida de cada uno de mis hermanos, que Dios les ha dado tanto y que nos enriquecen tanto. Y que también lo que Dios nos ha dado a nosotros entendemos, fíjense, que nos los ha dado por ellos, de hecho. Entendemos que lo que Dios nos ha dado realmente es por el cuerpo. Que no nos lo ha dado para enseñorearnos de ellos. No nos lo ha dado para manipularlos. No nos lo ha dado para ponernos por encima de ellos. Dios no nos ha dado todas estas riquezas para humillarlos o para hacerlos sentir mal o para ocasionar que ellos nos sirvan a nosotros. ¿Se dan cuenta? Sino que cuando nosotros vemos, cuando empezamos a entender cómo esto que tenemos es para nutrir el cuerpo, ¡wow! Se convierte esto en un ambiente maravilloso, donde respetamos, por supuesto, y amamos. Es más, consideramos y somos más sanos en el amar a nuestros pastores y líderes, porque sabemos lo importantes que son para nosotros. Pero aquí Pablo dice una cosa, pero ten cuidado, tú, escucha esto, así lo dice, tú no eres de ellos. Porque ¿qué estaban diciendo? ¿Qué estaban diciendo ellos?
yo soy de Pablo. Y el apóstol Pablo dice, ¿qué? ¿Tú no eres mío? ¿Yo cuándo te hice mío? Y otro decía, yo soy de Pedro. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que ahora dices que tú eres de él, de un hombre, cuando de hecho todo es tuyo? ¿Ya vieron? ¡Wow! A mí me parece poderosísimo eso. ¿Cómo es posible que tú te has hecho perteneciente de un hombre cuando Dios te ha puesto en un lugar en donde a ti te pertenece todo en Cristo Jesús? Alguien dirá, pastor, bueno, yo no lo veo tan importante, pues una cuestión de palabras, no pasa nada, me parece que no es tan grave. ¿Quieren ver lo que pasó después? A ver, quiero ver si están bien metidos en lo que estoy enseñando. ¿Quieren ver lo que pasó después? Por causa de que ellos se esclavizaron solos. Ellos se esclavizaron en un pensamiento de pertenencia a los hombres. ¿Saben lo peligroso que es eso? Vamos a leer ahorita un capítulo, pero lo vuelvo a repetir. Me encantaría saber si alguien quiere meterse en lo que puede ocasionar, fíjense, cuando los hombres, la propia iglesia, se esclaviza sola por un pensamiento incorrecto. Ahora, obviamente, los sistemas religiosos, algunos sistemas religiosos, o la mayoría o todos, creo que todos, fomentan eso, ¿no? Enseñan eso. Yo alguna vez yo enseñaba y decía, cuando enseñábamos algunos principios de autoridad espiritual, siempre decía, autoridad espiritual, si no es enseñada correctamente, yo he escuchado cómo se distorsiona de tal manera la autoridad espiritual que muchas veces lo que se está haciendo es una enseñanza de control humano, de sometimiento humano, y se le obliga a la persona casi que tiene que obedecer porque es el siervo de Dios. Entonces, esto que estamos hablando es bien interesante, porque aquí el apóstol Pablo dice, ¿por qué se esclavizaron? ¿Que no entienden que Apolos, tú no eres de Apolos, Apolos es tuyo? Tú no eres de Cefas, Cefas es tuyo. Tú no eres el mundo, no, tú tienes al que venció el mundo. Tú no eres la vida, no, tú portas esa vida. Y el apóstol les cambia la ecuación. Entonces, este pensamiento engañoso de pertenencia humana era peligrosísimo, y es peligroso porque ocasiona quedar, escuchen, ese pensamiento te deja vulnerable y puedes quedar esclavo de la voluntad de otro hombre. Repito, ese pensamiento es peligroso porque te deja vulnerable y te puede hacer esclavo, escuchen esto, de la voluntad de otro hombre. Si tú estás en la iglesia de Cristo, si tú estás en una iglesia y eres esclavo de la voluntad de un hombre, te lo digo clarito, sal de allí. Ese no es el sistema de Dios, eso no es el reino de Dios. Y a eso no nos llamó el Señor, a nosotros, los que participamos de un liderazgo o de un pastorado o apostolado o lo que sea. Nadie, como se llame, apóstol, pastor, profeta, evangelista y maestro, nadie debe enseñorearse de las personas. Nadie puede esclavizar a otros a su voluntad. Eso es anticristo. Eso es la obra de las tinieblas. Eso es diabólico. Entonces, cuando ellos eran reyes y sacerdotes, que ese es el efecto del evangelio correcto, mira, si tú te expones al evangelio correcto, lo que va a empezar a suceder
es que te vas a encontrar con tu realidad. Yo he encontrado en la Escritura dos grandes verdades que nunca se me han olvidado y a mí me parecen cruciales. El Evangelio te revela a Cristo. Eso lo hace. Este Evangelio te revela a Cristo. Y no solo te revela a Cristo el Evangelio también te revela a ti mismo. El Evangelio te revela a Cristo y Cristo te revela quién eres tú. Y cuando tú conoces quién eres tú, entonces tú te das cuenta de lo glorioso, lo libre, lo maravilloso que es estar en Cristo. Y eso es extraordinario. Por eso el apóstol Pablo les dice, ¿cómo es posible si ustedes son dueños de todas las cosas? ¿Cómo es posible que si ustedes son dueños de todas las cosas, ahora ustedes se dicen que son posesión de personas? Ustedes le pertenecen a las personas. Y puse yo aquí en mis notas, ¿cuántas personas han entregado todo, chicos? ¿Cuántas personas han entregado todo? ¿Alguno de ustedes ha escuchado que personas dicen, les han contado o han vivido? ¿Cuántas veces han oído cuando la gente dice, abusaron de mí en esa congregación? En esa congregación solo me veían con el signo de pesos. En esa congregación me trataban bien mientras les daba y les daba. Y cuando ya no les di, entonces ahí se enojaron conmigo y me botaron para allá. Saludos, mi buen Toño Calixto, un abrazo enorme. ¿Cuántas cosas hemos oído? Y cuando tú les hablas del Evangelio, esas personas lo dicen, ya no quiero yo nada de eso, porque mi experiencia fue difícil. Mis hijos no quieren saber nada de Cristo. Mis hijos se fueron al mundo y ellos no quieren saber nada de Cristo. ¿Por qué? Porque nos lastimaron. ¿Por qué? Yo tenía un amigo que conocí en una congregación donde él decía, mira, cuando nos portábamos mal nos aplicaban sabiduría. Y yo, ¿cómo? ¿Y cómo les aplicaban sabiduría? Me dice, nos metían a un cuartito y con unas varas los hermanos, los ancianos de la iglesia nos pegaban en la espalda porque así nos impartían sabiduría. Entonces nos pegaban, entonces a mí, dice, mi mamá me amenazaba, me decía, si te portas mal, ya sabes, el domingo le voy a decir al pastor que te aplique sabiduría. Tú te preguntas, wow, ¿eso existe? Pero por supuesto. Y eso no es nada, existen cosas mayores. ¿Y todo por qué? ¿Todo por qué? Pues obviamente, aquí estamos viendo, voy a dar la raíz. El contexto de estos tres últimos versículos del capítulo 3 de 1 de Corintios, el contexto es que, ¿saben qué? Es que el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes ya se llenaron de humanismo, sabiduría humana. Entonces, en esa sabiduría humana, ustedes ya dejaron de percibir y ya dejaron de distinguir. Y ustedes, dentro de todo eso que ya tienen en la cabeza, se han hecho esclavos de los hombres. ¡Wow! Ejemplo, entonces vamos, la mayoría dijo que sí, así que vamos a ver. Nada más observen, lo que sucede cuando este pensamiento se instala obviamente, y el sistema religioso lo fortalece. Vamos a 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11. Vamos a leer el versículo 19 y el versículo 20, nada más como introducción. Y ahorita leemos desde el principio, ¿vale? Entonces, sigue, a ver, es la segunda carta. El apóstol Pablo sigue trabajando con esta iglesia. Ya les había dicho el apóstol Pablo, por favor, tengan cuidado con ese pensamiento. Ustedes fueron salvos y tienen la vida de Cristo para funcionar como reyes y sacerdotes. No se esclavicen a los hombres. Wow. Por favor, no. Pero vemos en la segunda carta lo que sucede. Dice, después de todo, versículo 19. Después de todo, dice el apóstol, ustedes se creen muy sabios.
se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. ¿Ya vieron? Allá les estaba diciendo, cuidado, ustedes están valorando más todo lo humano, están llenándose de sabiduría humana. Claro, esa iglesia estaba en un contexto muy griego, era un contexto muy griego, y ustedes saben que Grecia, que Roma era el imperio geográfico, pero Grecia era el imperio cultural. O sea, Roma conquistó todo, menos la cultura griega. Los griegos, con su filosofía, gobernaban el mundo. Amén. Entonces, la cultura que permeaba en esta zona de los Corintios era una cultura obviamente griega, y ellos estaban muy expuestos a todas esas filosofías que obviamente no tenían nada de espirituales, sino eran filosofías humanas. Entonces, el apóstol Pablo allá les está diciendo, ustedes buscan la sabiduría humana, y aquí les está diciendo, ustedes se creen muy sabios. Les dice, pero fíjense, se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. ¿Nunca te ha pasado eso? Oigan, a ver, voy a hacerles una pregunta. ¿Nunca se han sacado de onda, como decimos en México? ¿Nunca se han sacado de onda cuando ven a una persona muy inteligente, pero de repente la ves sometida en un sistema religioso, y ves cómo la tratan y no te explicas cómo con tanta inteligencia no se da cuenta de lo que está pasando en verdad? Alguien de aquí está en mi club de que dices, es cierto, personas muy inteligentes, personas muy sabias, pero sometidas de una manera terrible, que dices, wow, ¿cómo lo permite? Bueno, es que, escuchen, el Señor, por eso ponen tus notas, por eso nos dio la mente de Cristo. Lo siento mucho. Para aquellos que adoran la sabiduría humana, para aquellos que adoran el intelectualismo, para aquellos que creen que, lo siento, voy a decirlo así, que si curso una carrera y me echo una maestría, no, con eso yo voy a ser una persona bien educada. No, señor, te voy a decir no. La sabiduría humana no tiene el discernimiento que te salvará en la vida. Repito, la sabiduría humana no tiene el discernimiento, el intelectualismo no tiene el discernimiento que te salvará la vida. Tenemos que entender que necesitamos la vida de Dios, por eso nos la dio, y necesitamos la mente de Dios, por eso nos dio la mente de Cristo. ¿Para qué nos dio la mente de Cristo? Para que operemos en ella. Muchachos, es para que operemos en la mente de Cristo. Me parece que cometemos un error cuando nos da la mente de Cristo, pero seguimos confiando en nuestra propia prudencia, como dice la palabra, y seguimos confiando en nuestra propia intelectualismo, en nuestra propia cabeza. Entonces, ¿para qué nos dio la mente de Cristo? Bueno, aquí el apóstol Pablo les dice, me sorprenden, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Aguantan cuando alguien los esclaviza. Los están esclavizando. Pero, ¿saben por qué? ¿Saben por qué aguantan y soportan que los esclavicen? Porque allá, en la primer carta, ellos ya se habían sometido en su pensamiento y ellos se habían hecho esclavos voluntarios. Por eso decían, yo soy de... ¡Wow! Entonces dicen, pues ahora aguantan cuando los esclavizan, cuando les quitan todo lo que tienen, cuando se aprovechan de ustedes, cuando toman el control de todo y además hasta les dan una bofetada. Bueno, eso nada más fue la introducción. Vamos a ver cómo lo maneja esto el apóstol Pablo, ¿vale? Vale, tenemos 15 minutos. Verso por verso. Vamos a, entonces, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Todos abran su Biblia o tu dispositivo, no sé, tu tablet, donde la tengas. Versículo 1. Vamos a ir
versículo por versículo. Vamos a ver qué manera del apóstol de abordar esto. Yo creo, no sé ustedes, no sé cuántos estén en mi frecuencia, pero yo creo que necesitamos escuchar estas cosas. La iglesia de hoy, miren, nuestra generación tiene una gran oportunidad, pues la oportunidad que Dios le da a cada generación, una oportunidad enorme. Hay una palabra, hay un avance de la palabra. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué hay un avance en el entendimiento del evangelio? Porque también hay hombres por todo el mundo y mujeres por todo el mundo, hijos de Dios por todo el mundo, que le están manifestando a Dios que le aman en verdad, que le están mostrando al Señor que lo quieren, a Él por sobre todas las cosas. Y cuando el Señor se da cuenta que le aman, porque amar no solo es decir, Señor, te amo, y cantar. Pon una canción que diga cuánto amamos a Dios. Yo tengo un amigo que me ama o que yo amo. Eso no es solamente amar. Verdaderamente amar es cuando el Señor nos encuentra, entendemos que es todo para nosotros, cuando nuestra humanidad, nuestros proyectos van a la cruz y cuando le decimos al Señor, Señor, estoy en esta vida por ti, eres tú la razón de mi existencia, úsame hasta el último momento de mi vida, hasta el último latir de mi corazón, quiero servirte en verdad y no me importa lo que tenga o deje de tener y no me importa a dónde vaya o no vaya, eso no importa. Si tú me has llamado para hablarle cruzando aquí la calle de mi casa a mi vecino y eso es lo que tú quieres que haga en mi vida, voy y lo hago porque esa es tu voluntad. Cuando el Señor mira a gente que le ama en verdad, con todo su corazón y que Él es el todo para ellos, entonces el Señor, a los que le ama, el Señor les muestra cosas que ojo no vio, ni oído yo, pero el Señor las tiene reservadas para aquellos que le aman. Esa es la razón del avance del Evangelio en este tiempo. Hay mucha gente como tú que ha entendido que lo material no es lo más importante, que no estamos aquí para llenar congregaciones y decir a los demás, miren, aquí está Casa de Justicia, ya tenemos tantos, miren, le he dado 5 vueltas al mundo, ahorita ando por allá y ando por allá y miren, ando por allá. Eso no importa, lo que importa es que con exactitud hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Y si somos fieles en eso, eso nos va a llenar. De hecho, hay tantos huecos en la vida de muchas personas en el ministerio. ¿Saben por qué hay huecos? Porque nos hemos ido por las cosas que no llenan. Nos hemos ido por nuestros propios intereses. Hemos buscado nuestros propios propósitos y hemos buscado nuestras propias cosas que nosotros creemos que a Dios le van a gustar, pero en el fondo ni sabemos si a Dios le gustan, pero como nos gustan a nosotros, allá vamos. Y después que las hacemos, ni nos sentimos bien, ni siquiera tenemos gozo, ni siquiera tenemos esa alegría, sino que sabemos que algo faltó. Pues ¿cómo no? ¿Saben qué falta? Falta que le hagamos caso a Dios y que por fin una generación se levante y le diga, Señor, aquí esto no se trata de nuestra voluntad, esto se trata de tu voluntad, esto es un asunto tuyo, no es un asunto mío. Aquí no te pido que me des nada, aquí no quiero, es más, no me importa si me das o no me das, aquí importa lo que tú eres, lo que tú quieres hacer y me he enamorado de ti y de tu propósito. Entonces, cuando eso sucede, el Señor revela su verdad, el Señor revela su evangelio, porque Él le muestra. ¿Sabes por qué? Porque su palabra vale mucho. Algunos dirán, es gratis, y ahí está la palabra, y luego, ¿han visto a esas personas que, decimos en México, se quitan las chinguiñas de los ojos porque se levantaron tarde y no fuiste a la iglesia? Es que me dio sueño, pero al rato la veo. Lo bueno es que el hermano Jorge la tiene en internet y al rato la veo en diferido. No, personas que honran la palabra como lo más importante para ellos. Siempre, si tú honras su palabra, porque su palabra es Él mismo, Él es el verbo. Si tú honras su palabra, te voy a decir una cosa, Él te va a honrar, porque Él honra a los que le honran. ¿Y sabes con qué te va a honrar? Con palabras ricas, suficientes, palabras poderosas que te van a nutrir a ti y van a nutrir a muchos que necesitan vida.
Pero cuando hay tal desinterés, cuando hay tal menosprecio de la palabra, voy a decirles, no, Dios no te va a enseñar más. Definitivamente no te va a enseñar más. Cuando hay un menosprecio de ese nivel, olvídate. El Señor no va a aventarle las perlas a alguien que no valora. Estamos en una generación que está valorando, que está amando, que está soltando lo vano, que está dejando la madera, el heno y la hojarasca, le está aventando por allá y está empezando a darse cuenta de lo que verdaderamente es valioso. Y entonces el Señor por eso nos está mostrando su evangelio. Y debido a eso, a que nos está trayendo un avance en el entendimiento del evangelio, es que no podemos perder esta gran oportunidad con asuntos que pueden afectar como le afectó a esta iglesia. Amén. Entonces vamos a aprender. Vamos a aprender. Ya me desahogué tantito. Versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2. No te desconectes. Venga, quédate ahí tantito. Vamos a caminar un poco hasta donde lleguemos. Si no terminamos, no nos extendemos, sino la siguiente semana continuamos, ¿vale? Pero venga, pongan toda la atención. Miren la intención. Pon allí en tus notas. La intención de un ministro correcto. ¡Wow! Esto me encanta. Pongan atención, fíjense. La intención de un ministro correcto. Ven el versículo 2. Vean a este apóstol. Vean a este apóstol. Dice el apóstol Pablo, pues los celo, yo los celo con el celo de Dios mismo. ¡Wow! ¡Qué celo tan! Fíjense, yo los celo, pero no es mi celo. O sea, yo tengo celo por ustedes, pero no es mío. No. Es el celo de Dios mismo. ¡Wow! ¿Sabes cuántas veces el sistema religioso tiene celo? Uy, sí, tienen un celo. Cuando saben que vas y te brincaste la cerca y fuiste a otra congregación y se enteran, se enojan, dicen, no, es que tú eres mío, es que tengo un celo santo. No, pero ese celo no es el celo de Dios. Ese celo tiene un interés humano. ¿Y sabes a cuántas personas el sistema religioso los obliga, los ata y los esclaviza por un celo humano? El ministro competente del nuevo pacto, el ministro de Dios, un edificador correcto, escucha esto, no opera en su propio celo. No opera en su propio celo, no. Si yo no te voy a buscar porque yo te celo y ¿sabe por qué, hermano? Vine porque los amo mucho y ahí está, y todos, ay, gracias, pastor, cuánto nos ama, y el otro, sí, los amo. Por favor, abandonemos eso. El verdadero celo, la verdadera muestra de amor es la que muestra Cristo a través de nosotros. ¿Saben qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Eso está buenísimo. Él está diciendo, yo he tenido por ustedes un profundo celo, pero no es un celo mío. Es la vida de Cristo que tiene un celo por ustedes, tiene un anhelo por ustedes. Pero yo sí hice algo. Vean a este ministro. Yo los prometí, estoy leyéndolo en NTV, se me olvidó decirles. Estoy en la versión NTV, si tienes la versión NTV puedes ir a ella. ¿Sale? Lo estoy leyendo en versión NTV, nueva traducción viviente. Fíjense, dice el apóstol, yo los prometí, eso me encanta, los prometí como una novia pura a su único esposo Cristo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Yo con este pasaje me puedo quedar. De verdad, yo con este pasaje me puedo quedar. Esto es un ministro, un hombre que no está manipulando con sus sentimientos, que no le está haciendo creer a la gente, cuánto te amo, ay, mira cuánto te amo, sí, mira, por eso vine, mira cuánto te amo. Es una persona que no está manipulando con sus sentimientos, sino es una persona que está manifestando cuánto amor Cristo tiene por ellos. Y Él es un vehículo de la muestra de ese amor. Y no solo eso, sino que este ministro hace otra cosa. Ve qué hermoso. Él dice, yo los prometí como una novia pura a su único esposo Cristo. ¡Wow! En otras palabras, ¿sabes cuál es mi labor contigo?
Mi labor es que yo le dije al Señor, Señor, te prometo que... ¡Qué hermoso! Señor, te prometo que... Te prometo que voy a presentarlos. Te prometo que voy a ser partícipe de la formación de ellos. Te prometo, Señor, que la voy a cuidar a tu amada, que voy a trabajar en ella para que ella sea presentada ante ti como una reina. Voy a trabajar por eso. Yo te prometo ser partícipe de la presentación de esta novia pura al esposo que es Cristo, de esta esposa que es una niña todavía, pero Señor, te prometo llevarla a la madurez. Señor, te prometo cuidarla. Señor, te prometo que ella va a crecer para que gobierne contigo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué extraordinario! Pablo había entendido algo. Pablo había entendido que tenía una responsabilidad muy especial. ¿La responsabilidad de qué? De cuidar a la novia. De hecho, Pablo usa la imagen, el apóstol Pablo usa la imagen del amigo del novio. El amigo del novio cuidaba a la novia. Fíjense qué diferencia. Mientras otros están abusando de la novia, están abusando de la iglesia, están abusando de la esposa, están aprovechándose de ella, le están sacando su dinero, están lastimando a sus hijos, mientras otros los están ofendiendo, los están insultando, los están condenando, los están mandando al infierno y les están metiendo temor, miedo, mientras otros están haciendo otras cosas. El apóstol Pablo dice, no, mi labor fue como la del novio, ese amigo del novio que está cuidando la pureza. Fíjense, está cuidando la castidad de la novia. El amigo del novio tenía la función de cuidar la pureza y la castidad de la novia. El apóstol Pablo se pone en esa posición y dice, si yo estoy aquí con la novia, qué revelación. Y el Señor no solo es mi Señor, no solo es mi Salvador, sino es el esposo. Y yo soy el amigo del esposo, y yo estoy aquí con la esposa. Entonces yo la cuido, yo tomo esa posición de cuidar a la amada, de protegerla. ¡Wow! Que papá nos revele esto, que nos lo muestre para que la cuidemos y le pidamos perdón al Señor por todo lo que hemos lastimado a las personas, por todo lo que les hemos ofendido, porque hay que reconocerlo cuando el corazón brinca, cuando el corazón salta y todas esas cosas. Por eso es importante crecer, por eso es importantísimo crecer espiritualmente en Cristo, por eso es importante madurar, y lo estoy diciendo a los pastores, por eso es importante que los pastores maduremos, crezcamos y entendamos que la vida de Cristo se desarrolle para que podamos amar a la esposa como el esposo la ama. Esto es lo que Pablo tiene aquí en la mente. Por eso tenía ese celo. Él tenía una misión. ¡Qué maravilloso! Y la misión no era, vuelvo a decirlo, y él tenía una misión, y la misión no era él ser la imagen de una congregación y que el ministerio se llame Ministerios Internacionales Jorge Iniestra, desde Iztapalapa para el mundo. Esa no era la intención. La intención aquí, la importancia del ministro era cuidar a la amada de Cristo, cuidarla, protegerla, llevarla en ese crecimiento y madurez para presentarla perfecta como una reina gobernante. Por eso uno tiembla cuando uno habla ante ustedes, por eso a uno le tiembla todo. ¿Por qué? Por el nivel de importancia que tú tienes. Es el nivel de importancia. Vales la vida del Hijo de Dios, tienes la vida del Hijo de Dios dentro. Eres un rey, una reina y un sacerdote. Eso eres tú, eso es glorioso. Y si alguien toca
Y si alguien toca a mi esposa, se las ve conmigo. Y si alguien toca a la esposa de Cristo, se las ve con Cristo. Es de ese nivel. Es de ese nivel, y el Señor va a meter mano y va a poner cartas en el asunto el Señor, con todo el abuso que han tenido con la iglesia, con toda la mercadería que han tenido con la iglesia, donde muchos han sido abusados financieramente y han cerrado su corazón y hasta cierto punto entendible por el abuso tan grande que ha habido hacia las personas. Y cuando el recurso muchas veces sí se requiere, pero las personas, los hijos de Dios, ya no quieren abrir su corazón por tal abuso que ha habido. Entonces el apóstol Pablo entiende la gran responsabilidad de garantizar el estado correcto de la novia, de la esposa. Y va a hacer el apóstol todo lo posible, de ahí viene ese celo, el apóstol de hacer todo lo posible para mantener a esta iglesia en la condición necesaria. Y también lo que el apóstol aquí nos muestra, que eso que surge de su corazón no es su sentimiento. Él no se está luciendo diciendo cuánto los amo. Él no se está luciendo, él está expresando que ese celo y esa tenacidad y ese no detenerse no era otra cosa más que el celo de Dios por ellos, pero ese celo de Dios se manifestaba a través de él. No era ese celo disfrazado de Dios con intereses ocultos, de intereses humanos, ¿no? Ese celo que vemos mucho en el sistema religioso, esa apariencia de amor, esa apariencia de cariño, pero que tiene otras intenciones. No estamos hablando de nada de eso, estamos hablando de la propia manifestación del amor de Cristo a través del apóstol Pablo. Versículo 3. Versículo 3 dice, pero temo que de alguna manera, versículo 3, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. El apóstol entonces les advierte y les dice, fíjense, ahora trae a la imagen el Edén, y fíjense, trae al escenario lo mismo que el Edén. Les advierte del mismo proceder de la serpiente, de presentarles otro árbol para comer. Así como la serpiente presentó, influyó y sedujo a Eva para que comiera de otro árbol, aquí el apóstol está diciendo, no coman de otro árbol. No coman, no se dejen seducir por los hombres. No coman de otro árbol, solo hay uno, es Cristo. Pero si tú no estás siendo gobernado por tu realidad espiritual y empiezas a ser gobernado por tus sentidos naturales, si dejas de comer Cristo y comes humanismo, filosofías y doctrinas XY y todas las miles que hay, vas a ser tentado, vas a ser seducido para estar comiendo de otros árboles que no son Cristo. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Versículo 4. La consecuencia de eso es que esclavitud. Pon allí esclavitud. Y vamos a ver cómo lo dice el apóstol Pablo. Ustedes soportan, versículo 4, fíjense, ustedes soportan de buena gana. Se van a sorprender cómo en el griego, ese de buena gana, en el griego se pudiera decir bonitamente. O sea, ustedes soportan de una manera muy bonita, así parece que dice, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. ¿Ya vieron? Ahí están comiendo, soportan todo lo que cualquiera les dice. Aún si les predican, escuchen, ahí está el otro árbol. Si les predican, pongan allí un Jesús diferente.
Aún si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, fíjate, un Jesús, y luego dice, o a un espíritu diferente, ustedes de buena gana soportan a cualquiera que les predica un Jesús diferente. ¿Ya vieron? Para Pablo era importantísimo lo que comemos en la edificación. Hay gente que no entiende la importancia de eso y sigue llenándose de cosas que no le edifican, de cosas que son un Jesús diferente, como dice aquí, de cosas que son un espíritu diferente. Fíjense cómo lo dice. Un Jesús diferente del que nosotros les predicamos, un espíritu diferente del que ustedes recibieron y un evangelio diferente del que creyeron. O sea, les pusieron el otro árbol y ustedes están comiendo del otro árbol y han dejado de comer del árbol de vida. Otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Versículo 5. Sigue el apóstol. Y ahora va directo contra estos que hacen eso. Dice, pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles. Wow. En el griego, sí, esta palabra la inventa el apóstol Pablo. No está encontrada ni en escritos contemporáneos griegos, ni en la filosofía griega. El apóstol Pablo inventa una palabra. Y la palabra es superapóstoles. Y dice el apóstol, de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser, dice el apóstol, y ánimo para todos los que son como yo, que no somos muy buenos para exponer y que luego pensamos que en eso está la clave de la efectividad del evangelio. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. ¡Wow! Lo que está diciendo es, ellos podrán ser expertos en la oratoria, pero no conocen el misterio de Jesucristo. Acuérdense que el apóstol en la carta, creo que en la carta a los Efesios, él dice allí parte de su asignación y dice que el Señor le asignó a él aclarar el misterio. Entonces, aquellos superapóstoles eran expertos. Dice el apóstol, yo no soy un orador experto, pero no me falta el conocimiento verdadero. Pero el conocimiento del misterio, la administración divina, el Cristo impartido, lo dice en Colosenses cuando él dice, Cristo en nosotros. Yo he andado por todos lados y he predicado solo una cosa, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, para presentar perfecto a todo hombre. Sobre esa misma palabra amonesto, predico, enseño, los preparo, les repito y trabajo. ¿Para qué? Para que pueda ser presentada esta esposa como una reina perfecta. Eso sí lo sabía el apóstol Pablo. Entonces yo te digo algo. Puede ser que no seas muy preparado, no seamos muy preparados en la oratoria y no seamos unos expertos en la elocuencia y hasta nos falten palabras, porque sí luego faltan y eso es carencia de preparación humana. Pero escucha, en el reino, la efectividad del evangelio, que es poder de Dios, es el nivel de conocimiento y de revelación del misterio que es Cristo. Así que no te detengas, no te pares. Si Cristo te ha sido revelado y se sigue revelando a tu vida, compártelo, impártelo, porque la impartición no tiene que ver solo con palabras. La impartición es otro instrumento divino que Dios usa para que lo que no se puede aprender con palabras,
se pueda aprender por el Espíritu. Y eso es lo que sucede aquí contigo y conmigo. Mucho de lo que tú y yo hemos crecido no ha sido con palabras, es la impartición de una vida, es la impartición del misterio que se nos reveló y que ahora lo expresamos de muchísimas maneras, no solo por un mensaje. Entonces el apóstol les dice: podré ser un orador inexperto en comparación con esos superapóstoles, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. En otras palabras, el apóstol Pablo les está diciendo: ¿cómo es posible que ustedes se dejaron maravillar por estos supuestos superapóstoles? ¿Cómo es posible que estén embelesados en el show? ¿Verdad que es muy actual esta carta? ¿Cómo es posible que están solo en ese lugar por el show que les dan? Por lo espectaculares que son. ¿Y quiénes eran estos superapóstoles? Aquí escribí unas cosas. Esos eran apóstoles falsos. Eran personas arrogantes. Probablemente tenían capacidades, estaban preparados en la oratoria y en la elocuencia, y seguro tenían conocimientos diferentes de lo que había en aquel tiempo en filosofía, en, no sé, en ciencias. Eran profesionales. De hecho, lo que da a entender Pablo aquí es que esos que se ven muy profesionales, y Pablo da a entender: yo no soy, si ustedes quieren, no soy tan profesional, pero soy un experto en el conocimiento del misterio, soy un experto en el conocimiento del diseño. Después él dice: yo como perito arquitecto, más bien lo dice antes, a ellos mismos les dice: pues yo soy un perito arquitecto o un experto constructor. Puede que tuvieran muchos títulos universitarios. Puede que el apóstol Pablo no tuviera ninguno. Pero lo que el apóstol Pablo tenía era un conocimiento de Cristo. Y acuérdense, sin Cristo no se puede edificar la iglesia. Sin Cristo no hay materiales de edificación. El material de edificación es Cristo. Puede haber muchas razones, puede haber muchas circunstancias, pero para nosotros eres tú, Jesús.